One Piece, franquicia conocida por todo el mundo. Ha tenido un anime, películas, un spin-off llamado Monster y 2 temporadas de un live action. Todos esos productos han llegado a España y se han doblado al castellano, con diferentes estudios, diferentes directores o diferentes ajustadores. Pero hay 4 actores en concreto que siempre se han mantenido en todos los doblajes. No con los mismos personajes, pero sí en esos productos. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate y descúbrelo. Soy David Puente y bienvenidos a Desmontando el Doblaje. En cuarta posición tenemos a Juan Carlos Lozano. Cuando llegó por primera vez el anime original de One Piece, se dobló en los estudios de Araid Multimedia, Alamis, y fue dirigido por Jaime Roca. En ese momento, Juan Carlos Lozano fue elegido para encarnar el papel del narrador. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los piratas. Y así comenzó la gran batida. De quien decía los títulos, algo que hoy en día es muy recordado. El matarife sin piedad. Jim, el teniente pirata. Continuará. Y varios personajes como por ejemplo Kuro, Genzo, etcétera, etcétera. A partir de cierto capítulo del anime original fue sustituido en el papel del narrador por Miguel Ángel Pérez. Se supone que porque no podría continuar en la serie por motivos de agenda. Luffy y Zorro intentaron detenerles, pero fueron derrotados por un increíblemente poderoso Lucci que tiene la fuerza de la fruta felinizante. En 2016 empezaron a llegar las películas de One Piece de manos de Selecta Visión y allí no tuvo ningún papel durante años. De hecho, en 2 de ellas fue sustituido como el narrador por Juan Carlos Gustems desde Barcelona o Rafa Ordóñez Arrieta desde Valencia. Hasta que llegó el año 2019 y One Piece Estampida aterrizó en los cines de España. Fue allí donde Juan Carlos Lozano recuperó uno de sus papeles, que era Galdino, solo por unos takes. ¡Porque es culpa mía! ¡Larguémonos de aquí! Y tomó por primera vez el papel de Gold Roger, que hasta ese momento lo había doblado en la serie original Jaime Roca. ¿Lo has grabado en una Eternal Pause, por si acaso? De eso nada. En 2022 se estrenó la última película de One Piece hasta la fecha, a fecha de publicación de este vídeo, que es One Piece Film Red. Y allí recuperó uno de sus papeles históricos en la serie original, que era Ben Beckman. No nos vengas con piropos. ¿Con quién te crees que estás tratando? No me ocupo. Descuida. Es hombre muerto. Dicen que para ver quién será mejor pirata de los dos. Ahora mismo esos bandos no tienen sentido. ¡Escuchadme! ¡No dejéis que maten a nadie! Hay que recordar, esas 2 películas fueron dirigidas por Antonio Domínguez en los estudios de Perfect Sound. Y por último, entre 2023 y este año 2026, se estrenaron la primera y la segunda temporada del live action de One Piece, dirigidas por Alfredo Martínez en los estudios Deluxe. Y allí retomó uno de los papeles que había tomado en las películas de One Piece, que era Gold Roger. Vicealmirante, el señor Monkey D. Gar. Y también retomó un papel que había hecho hacía muchos años atrás en el anime original, que era Kurobi. No tendréis tanta suerte contra mi karate de los hombres pez. Y fue el pasado año 2025 cuando tuvimos la sorpresa de que el anime original se iba a redoblar desde el episodio 1, contando con gran parte del elenco original de voces. Volvió a ser dirigido por Jaime Roca y en este caso también por Joel Gómez Jiménez, se unió a la dirección de la serie, y Juan Carlos Lozano volvió para 3 de sus papeles históricos: el narrador, Kuro, y el personaje episódico de relleno, Daddy Masterson. Riqueza, fama, poder. Gold Roger, reconocido rey de los piratas, alcanzó todo aquello que el mundo le pudo brindar. Y así comenzó la gran era pirata. Continuará. En tercera posición tendríamos a Jaime Roca. Él se encargó de dirigir en los estudios de Araid Multimedia Alamis la primera serie de anime, el primer doblaje que se hizo para televisión a lo largo de los años 2000 hasta el episodio 263, que terminó de doblarse en 2011. Él hizo muchos papeles en esa serie, entre ellos los más importantes, Monkey D. Luffy y Gold Roger. Pues mejor que nos guste, porque esta sopa está deliciosa. Me dijo que prefería quedarse aquí a trabajar. Entonces la podréis encontrar. Está bien, no entiendo nada, pero si hago falta, iré. Mi tesoro, lo dejé todo allí, buscadlo si queréis. En el año 2016 llegó la primera película de One Piece a los cines de España,
que en ese momento era la más reciente, One Piece Gold. Y el propio Jaime Roca se encargó de dirigir, aparte del elenco de esa película, el elenco de la tripulación, de los protagonistas, que tenían voz asignada en Madrid y que se respetaron para esa película, en los estudios Perfect Sound. A partir de ahí, todo el resto de películas que se publicaron retomó el papel de Luffy, igual que en One Piece Gold, pero no se encargó de dirigirlas. Aquellas películas estuvieron dirigidas por Carlas Nogueras y Antonio Domínguez. El pasado año 2025, como ya he comentado, llegó el redoblaje de One Piece, que Jaime Roca se encargó de volver a dirigir parcialmente, puesto que ahora también está en el puesto de dirección Joel Gómez Jiménez ayudando, pero Jaime Roca sería el encargado principal de asignar al casting principal de voces en los estudios Transperfect, y allí retomó sus dos papeles más emblemáticos, Monkey D. Luffy y Gold Roger. Si no os gusta, mejor para mí, porque la sopa está riquísima. Pero se lo pedí y me dijo que no, y yo no quiero meter por la fuerza en mi tripulación a nadie. Perfecto, entonces la podremos traer de vuelta. Bien, no me he enterado de qué va todo esto, pero vale, vamos. ¿Queréis saber dónde está mi tesoro? ¡Buscadlo! Y a la vez que se estaba realizando ese doblaje, también se estaba llevando a cabo el doblaje de la segunda temporada del live action de One Piece. Y allí tuvo un pequeño cameo dando voz a uno de los miembros de Baroque Works, Mr. Eleven. Y como ya he dicho antes, fue dirigido por Alfredo Martínez en los estudios Deluxe. ¿Sabes? No había pensado en un nombre. Cuando acabe contigo, me quedaré tu espada. En tercera posición tendríamos precisamente a Alfredo Martínez. Él tomó el papel de Sanji y también de Buggy, entre otros, en el primer doblaje de One Piece en Araid Multimedia Alamis a partir del año 2003. Se mantuvo así durante los 263 episodios. ¡No vuelvas a llamarme Renacuajo jamás! Retomó el papel de Sanji en todas las películas de One Piece dirigidas tanto por Carlas Nogueras como por Antonio Domínguez en los estudios Perfect Sound. Tras ello llegaría la primera temporada del live action de One Piece y la OVA Monster, que pertenece al universo de One Piece y que de hecho tiene el cameo de uno de los personajes principales de One Piece. Alfredo Martínez, por tanto, se encargaría de dirigir el doblaje y también de doblar a varios personajes, tanto en el live action como en la OVA Monster. Ni con los poderes de una fruta demoníaca eres rival para mí, niño. Ambos productos se doblaron en los estudios Deluxe. Y por último, en el redoblaje que se empezó a publicar el pasado año 2025 en Netflix y que fue dirigido por Jaime Roca y Joel Gómez Jiménez en Transperfect, Alfredo Martínez retomó su papel de Sanji. Y en primer lugar, por último, tendríamos a Jorge Saudinos. Él tomó el papel de Zoro y de otros personajes en el doblaje original de Araid Multimedia Alamis a partir del año 2003, dirigido por Jaime Roca. ¡En guardia! ¡A fondo! Quizá resulte difícil de entender, pero el alma de una persona querida descansa en el filo de mis espadas. Se mantuvo durante los 263 episodios de ese doblaje. A partir del año 2016 y hasta 2022 participó en todas las películas de la franquicia, volviendo a dar voz a Zoro. En 2023 participó en la primera temporada del live action de One Piece, dando voz a dos personajes. En el OVA de Monster retomó su papel de Zoro. Ese es el personaje de One Piece que hace un cameo en esta OVA. Creo que eres un espadachín de cuerpo y mente. Me quedaré tu espada. Todos esos productos, como digo, el live action y el OVA de Monster, fueron dirigidos por Alfredo Martínez en Deluxe, y a partir de 2025 ha retomado también su papel de Zoro en el redoblaje del anime original hecho en Transperfect y dirigido por Jaime Roca y Joel Gómez Jiménez. ¡Cosa del tigre! Quizá resulte difícil de entender, pero el alma de una persona querida descansa en el filo de mi katana. Es decir, sin contar el live action, Jorge Saudinos ha mantenido el papel de Zoro en todas las producciones animadas de One Piece hasta la fecha que se hayan doblado al castellano. Si quieres saber más curiosidades sobre este y otros doblajes, no olvides darle a like, suscribirte y pulsar la campanita para enterarte de todas las novedades. ¡Chao!